abrazarte y verte feliz. Es seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti está pasando. Está sanando. Y Él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Soy el Padre Alberto Marín y les doy la bienvenida a este su programa, El Mensajero Eucarístico. Y pues muchas gracias nuevamente por hacernos la caridad de estar aquí este lunes, el segundo lunes de Cuaresma. Entonces vamos a seguir en la disposición del Señor para en ese tiempo que es tan importante, seguir hablando sobre las cosas que nos interesan, sobre las cosas que nos llaman la atención en este tiempo que es tan importante para nuestra alma, para nuestra relación con Dios, para nuestra vida espiritual. Empezamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que vengas en nuestro auxilio, Señor. Llénanos de tu divina presencia y concédenos, Señor Dios Todopoderoso, que aumentemos más nuestro deseo de orar, nuestro deseo de comunicarnos contigo, nuestro deseo de ponernos en la disposición de tu Espíritu Santo para que Él nos siga guiando a través de la asistencia de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar de este tema que se llama el poder de la oración para perseverar. O sea, cualquier cosa que tú quieras hacer, cualquier cosa que tú quieras emprender. La semana pasada hablábamos justamente sobre no darse por vencido, y dentro de las cosas que estábamos hablando de no darse por vencido, pues uno de los cómo superar esas tentaciones de quererse dejar a un lado los proyectos y quererse dejar caer en las buenas intenciones. Entonces uno de los puntos era la oración. Entonces el día de hoy vamos a hablar justamente de ese punto, del poder de la oración. La oración que es ante todo una comunicación con Dios, un deseo de estar con el Señor, un deseo de apartarnos, un deseo del alma. Ni siquiera es un deseo del cuerpo, sino es un deseo del alma que tiende a su Creador, que tiende a su Señor, que aunque haya momentos bien complicados y la carne se aferre a no querer orar, pero de vez en cuando, aún así sin quererlo, se sale un Señor mío, un perdóname Señor, se sale alguna cuestión así. Aún así las personas que no tenemos una práctica habitual de hacer oración, también nos vamos a dar cuenta que surgen esas expresiones en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia. Siempre hay una preocupación, una especie de elevamiento al cielo de nuestra plegaria, ¿no? Entonces vamos a ver ese poder de la oración que tanto hace falta, que tanto nos ayuda también a salir adelante. Vamos a entender qué grande, qué maravilloso es el poder de la oración, que como bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que el que tuviera fe tendría, por supuesto, sería capaz de mover las montañas de un lugar a otro y de decirle a una montaña también, por supuesto, tírate al mar. A lo mejor nos parece exagerado, mis hermanos, y uno puede decir, pues nadie lo puede hacer. Si lo pudiéramos hacer, si el Señor lo dijo, por supuesto que lo podemos hacer, solamente que nos falta fe, nos falta confianza, nos falta esperanza, nos falta ese creerle a nuestro Señor en su palabra. Por eso entonces el día de hoy vamos a hacer este acercamiento, ¿verdad? Este acercamiento a este tema hermosísimo, como les digo, el poder de la oración. Porque la oración ante todo es una oración que nos ayuda a todos y cada uno de nosotros a seguir adelante. Entonces, pues vamos a entender como oración ese intercambio dialógico entre el alma y Dios. Fíjense nada más lo que esto significa, lo que estamos diciendo. Es el intercambio, es el diálogo que existe entre el alma y Dios. Entonces, por supuesto, tenemos que entender, mis hermanos y mis hermanas,
cómo es que nosotros estamos haciendo las cosas. O sea, tenemos que entender que nuestra alma tiende a comunicarse con Dios. Nuestra alma tiende a ser un alma que, que tienda a su Creador, que tienda a su Señor, que sea capaz de comunicarse con Dios. Y vamos a entenderlo de esta manera. Entonces, esa comunicación del alma con su Creador. Y la oración entonces no nada más una cuestión de petición, es una cuestión de súplica por una necesidad que generalmente estamos acostumbrados a eso, ¿no? Estamos acostumbrados a que la oración es pedir, pero no, la oración ante todo tiene tres aspectos, tiene tres aspectos principales que los voy a mencionar de una vez y después los iré desglosando. La oración, en primer lugar, tiene el primer aspecto es la exaltación. Hay que exaltar a Dios, hay que decirle a Dios qué grande eres, qué maravilloso eres, y podemos utilizar todo lo que nos rodea para poderle exaltar a Dios y decirle cuán maravilloso es con nosotros, porque justamente, mis hermanos y mis hermanas, es nuestro Señor el que ha creado todo alrededor de nosotros, el que nos hace posible, aunque nosotros no nos demos cuenta, desde el día de nuestra concepción en el vientre de nuestra mamá. Desde ese día el Señor tenía un plan, tenía algo específico, preparó todo. Si la mayoría de nosotros estudiáramos el evento de la concepción, nos daríamos cuenta qué maravilla, todo lo que sucede, todo lo que tiene que pasar, y cada proceso que se tiene que cumplir casi al pie de la letra para que se pueda lograr, mis hermanos y mis hermanas, justamente el poder ser engendrados en los vientres de nuestra madre. Entonces, es justamente a partir de ese momento donde nuestro Señor nos trae a este mundo, donde el Señor nos invita a contemplar desde ese momento todas y cada una de las maravillas que Él ha creado para nosotros. Entonces, lo primero que hacemos es exaltar, es decirle a Dios lo grande, lo maravilloso, lo perfecto, lo que Él en su gran bondad y misericordia logra hacer en nosotros. Entonces, para hacer una oración de exaltación, muchas veces tienes que dejar salir la imaginación o utilizar la imaginación para imaginarte los ríos, los bosques, las llanuras, el desierto, las montañas, el agua, el mar, las flores, las plantas, los animales, las estrellas, el universo completo con todas sus constelaciones, con todos los satélites, con todos los planetas, de manera que todo está pensado con una mente bastante perfecta, ¿no? Entonces uno empieza a exaltar a Dios y empiezas con cualquier cosa. Puedes incluso para ese tipo de oración o para tener ese momento de oración, puedes incluso estar afuera de tu casa, atrás de tu jardín, contemplando un florero, contemplando el color de una flor, la maravillosidad, el hecho de ver cómo está constituida cada una de las partes de la flor, cada una de las partes que la componen, cómo hacer un poquito de historia, ¿no? Que tienes esa flor en casa, cuánto tuvo que pasar desde quien la sembró, la semilla donde salió, quién la sembró, quién la regó, quién la cuidó, quién la cortó, quién la empacó, quién la trajo a la tienda, quién te la vendió, etcétera. Y ahí nos podemos ir ahora. Tú fuiste a la tienda, tuviste que subir en un carro y ese carro fue hecho por alguien más o tenía alguien más, y a su vez así nos vamos. Entonces vamos a dar cuenta que para que tú tengas esa flor en casa hubo un sinfín de participantes, una manera exageradísima de parte de Dios de prepararlo todo para nuestro bien, prepararlo todo. O sea, no hay casualidades, no hay cosas que se escapen al plan de Dios, ¿no? Entonces, por esa razón, mis hermanos y mis hermanas, la primera parte es la exaltación, exaltar a Dios. Entonces, y vuelvo a decir, con cada cosa que tú tienes, con cada cosa que tú eres, con cada cosa que tú haces, eso tiene que ser justamente tu motivación, ver las maravillas de Dios,
Vale la pena en ocasiones salirte de casa un fin de semana, irte al parque y si estás cerca de un bosque, ir a caminar un poco. Si estás cerca de una montaña, pues vete un poquito a hacer hacer un viaje a la montaña. Es conveniente estar en un momento de soledad, en un momento de desencuentro personal, porque al final de cuentas la oración, a pesar de sus múltiples facetas y de sus múltiples maneras de realizarse, la oración primordial, la que debe de premiar, es la oración entre nosotros y Dios. Porque el mismo Señor Jesucristo dice en su palabra, cuando quieras orar, métete. O sea, no dice cuando quieras rezar, no dice cuando quieras orar, es decir, cuando quieras platicar con tu Padre Celestial, enciérrate en tu cuarto, o sea, apártate, porque vale la pena. Yo no estoy diciendo que la oración comunitaria no sea buena, no, al contrario, es buena, te puede ayudar, por supuesto, cuando estamos en un grupo de oración, en grupo de alabanza, en una congregación, cuando estamos en una asamblea, cuando estamos nosotros participando en un concierto de música cristiana, religiosa, católica, cuando nosotros estamos escuchando una prédica, cuando nosotros estamos haciendo alguna cosa así, ¿no? Todas esas cosas, mis hermanos y mis hermanas, son importantísimas y por lo tanto, entonces, por supuesto, tenemos que hacerlas nuestras. Pero no dejan de ser la oración de alguien más, la oración de otra persona, la oración que alguien compuso, la oración, el canto que Dios inspiró. Claro que me puede ayudar a mí como una motivación para poderme comunicar con Dios, pero esa no es mi oración. Esa no es la oración que nace del fondo de mi corazón. Esa no es la oración que yo quisiera elevarle a Dios. Por eso entonces es conveniente tener ese momento de soledad, ese momento de silencio, ese momento de encuentro, ese momento de una oración del tú al tú con Dios. ¿Por qué? Porque el poder de la oración es grandísima. El Señor, después de que nosotros estamos exaltando y diciéndole a Dios qué grande eres por mis pies, por mis manos, por todo esto, que justamente como algunos de ustedes están contribuyendo y participaron en el reto que les lancé a ustedes de darle gracias a Dios todos los días en esta cuaresma. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero parece en ocasiones que hasta nos cuesta escribir por qué le quiero dar gracias a Dios, ¿no? Como que a veces lo tomamos todo por dado, ¿no? Como que todo está dado sin reconocer la presencia de Dios. Entonces viene este momento de exaltar lo que Dios ha hecho para ponernos en consideración. Después de ahí entonces viene la oración de la petición, ¿sí? La oración de la petición. La siguiente parte es primero la parte de la exaltación, perdón. En segundo lugar tenemos la parte del agradecimiento y la tercera va a ser la parte de la petición. Entonces, el agradecimiento viene en segundo lugar en tu oración. Tienes que empezar a agradecer a Dios por todo, por los alimentos que comes, por la vida que tienes, porque juegas, porque bailas, porque faltas, porque tienes una familia, porque tienes unos hijos, porque tienes por todo lo que tú veas alrededor tuyo, de alguna manera es una motivación para darle gracias a Dios. Entonces la segunda parte de la oración es darle gracias a Dios, decirle al Señor, estoy agradecido, estoy contento, estoy feliz, estoy deseoso porque me has dado esto, o he podido ver esto, he podido contemplar aquello, por esto y por tantísimas cosas que nos suceden, ¿no? Entonces uno tiene que hacer ese agradecimiento. Entonces viene la segunda parte del agradecimiento, este agradecimiento que también tiene que nacer del alma, no nada más, ay, pues te doy gracias, Señor, por la comida que nos das, te doy gracias por la casa, te doy gracias por mis hijos. No, que lo sientas, pídele a Dios también esa gracia de que lo sientas, esa gracia de que lo puedas expresar, esa gracia que lo puedas decir, esa gracia que lo puedas reconocer. Entonces empezarle a dar gracias a Dios es algo maravilloso, es algo bello, porque a nosotros, porque a Dios le agrada un corazón agradecido. Y luego también, por supuesto, viene la cuestión del reconocimiento, ¿no? Entonces, de que no somos perfectos, de que nos falta ser agradecidos, de que nos falta algo en nuestras vidas, pero ahí es justamente donde también viene la asistencia de Dios, ¿no? Entonces, la oración tiene que ser algo, ya en este campo del agradecimiento,
tienes que hacerte ayudar de otras cosas, de otras historias, de otras personas. Aquí puedes escuchar testimonios, aquí puedes escuchar ponencias, aquí puedes escuchar prédicas, aquí puedes escuchar sacerdotes, homilías, puedes escuchar diáconos, religiosas, enseñanzas, todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque justamente a través de todas esas cosas tú puedes decir: gracias, Señor, porque yo no sabía esto, gracias, Señor, porque me enteré de esto, gracias, Señor, porque me cuidas, gracias porque estamos fuera de los peligros, gracias porque regresé a la casa con bien, gracias por esto, gracias por el otro, ¿no? Cuando uno ve testimonios muy fuertes, ¿no? Cuando personas, por ejemplo, que nos hablan de esa entereza, de esa fortaleza que Dios les concedió por después de haber pasado un momento de crisis, un momento de una enfermedad grave, un momento de un accidente donde incluso perdieron algún miembro de su cuerpo, y uno ve toda esa fe, esa confianza y ese gracias que sale desde el fondo del alma, uno le ayuda a uno de todas esas cosas, mis hermanos y mis hermanas, a ser agradecidos. Porque no sabemos exactamente cuánto y cuánto y cuánto el Señor hace para cuidarnos, porque el Señor cuida de nosotros. El Señor no nos olvida en ningún momento, porque si el Señor nos retirara su asistencia, automáticamente nosotros sucumbiríamos, desapareceríamos. Porque el Señor nos sostiene, es el único que nos sostiene en esta existencia. Entonces, en esa oración de agradecimiento, pues tenemos que hacer también una especie de examen de conciencia sobre las cosas buenas, porque a veces uno hace examen de conciencia, por supuesto, pero solamente resaltan las cosas malas, las cosas negativas, las cosas que nosotros llegamos a hacer sin el debido... sin la debida conciencia o con la conciencia plena o porque lo sabíamos y aún así lo hicimos, o sea, en fin. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que hacer las cosas bien. Por lo tanto, entonces hay que agradecer, en esta parte de la oración hay que agradecerle a Dios. Viene entonces la otra parte que es la oración, parte de la oración que es la oración de petición. Y aquí sí puedes explayarte como quien dice. O sea, todas las necesidades que tú quieras, todas las necesidades que tú tengas, también ahí capaz que ahí sí, en vez de, si te pongo a hacer una lista entre por qué le das gracias a Dios y qué necesitas, seguramente a la primera vas a hacer tu lista de qué necesitas mucho más grande de las cosas que le agradeces a Dios, cuando verdaderamente haciendo un verdadero examen de conciencia nos vamos a dar cuenta de que son menos las cosas que necesitamos y mucho más, por supuesto, las cosas que el Señor nos ha dado hasta ese momento. Por lo tanto, entonces, mis hermanos y mis hermanas, vamos a pedirle a nuestro Señor en esta tercera parte de la oración, en nuestra petición. Primero, también es a su vez se divide en varias partes, ¿no? Pero una de las primeras es a pedirle al Espíritu de Dios, primero, cuando ya estamos en esa parte de la petición, pedirle al Espíritu de Dios que suscite en el alma, que le comunique al alma, que pida solo aquello que nos va a hacer bien, que va a ser favorable, que nos va a servir para la salvación, que va a servir para el bienestar de mi familia, para el bienestar de mis amigos, para las personas con las que trabajo, para la sociedad, ¿sí? O sea, pedirle al Espíritu de Dios que me suscite en el alma aquellos deseos y aquellas necesidades que las pueda yo expresar, solo aquellas que son agradables también a Dios, que son agradables, que son parte de su divina voluntad, que no desee seguir mis caprichos, mis necesidades demasiado mundanas, viscerales, carnales, sino desee yo solamente aquello que el Señor quiera realizar en mí. Y entonces viene esa parte. Primero entonces es la oración al Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo, ilumíname para que yo pueda pedir solamente aquello que tú necesitas. O sea, porque a veces nosotros luego nos abalanzamos, como decía en la oración, y luego queremos llegar y nos hincamos, nos santiguamos y empezamos: ay Señor, dame, ay Señor, concédeme, ay Señor, no estoy lo otro. Y entonces, obviamente, ya como les dije, espérense, porque hay un proceso, no nada más es irse directamente al ay Señor dame o al Señor perdóname, ¿no? Ya nosotros hemos pasado por esta cuestión. Entonces tenemos que exaltar a Dios, darle gracias a Dios, y ahora vamos en la petición. Entonces ahora sí, la petición, podemos empezar
como les he dicho, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. En segundo lugar, por supuesto, sí, tenemos que pedirle perdón a Dios por las faltas que cometimos y frente a Dios no hay vergüenza, frente a Dios no hay que agachar la cabeza, frente a Dios que lo conoce todo y nos ausculta todo, y entonces Él sabe, Él nos escudriña, Él conoce cada minuto de nuestra existencia, no hay nada oculto frente a Él. Por lo tanto, entonces hay que reconocernos faltos y necesitados de la misericordia de nuestro Señor. Entonces, la primera parte después de la oración al Espíritu Santo es la petición de perdón. Y una petición de perdón como si fuera una especie de confesión. Te pido, Señor, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No nada más decir, ay, Señor, te pido perdón porque tú sabes que yo no soy una persona buena y por todos mis pecados que he cometido. No, eso no es una buena comunicación con nuestro Señor. Uno tiene que reconocer, uno los tiene que hablar. Y frente a Dios, qué vergüenza puede existir, ¿no? Entonces, frente a Dios, tengo que decir, Señor, te pido perdón por esto, pido perdón por aquello, por mi incapacidad, por no ser una persona que te ame como tú te mereces, una persona que no soy buen padre, un buen hijo, un buen esposo, una buena madre, una buena abuela, un buen abuelo, que no soy un buen trabajador, que no tengo la paciencia de vida, que no practico las virtudes, que no oro, que no esto, que no respeto los mandamientos, que no estoy haciendo caridad, que estoy comiendo de más, etcétera. Es como una especie de confesión, ¿sí? Entonces, y cuando digo es como una especie de confesión, ¿es por qué? Porque al final de cuentas el sacramento de la reconciliación es algo aparte, donde nosotros vamos a ir con el sacerdote para que Dios a través del sacerdote pronuncie las divinas palabras, yo te absuelvo, ¿no? Pero aún así, reconocerlos frente a Dios es una manera también de irnos purificando. Entonces, es importantísimo que tengamos esto en consideración. Cada vez que ustedes y yo nos acercamos a Dios, nos acercamos en esta primera, segunda parte de la oración de la petición de perdón, entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que entender y comprender cómo es que la misericordia de Dios es superior a nosotros, es superior a mis inquietudes, es superior a mis fuerzas, es superior a mis ilusiones, a mis sueños, a mis anhelos, a mis objetivos, a mis metas. Es superior a todo lo que yo estoy pensando. Y entonces frente a Dios no hay pena, no hay vergüenza. Yo tengo que decirle a Dios, tú lo sabes todo, Señor, sabes en lo que te he fallado, pero dame esa gracia. Entonces también ahí empieza la acción del Espíritu Santo. Dame la gracia, Espíritu Santo, para reconocer frente a Dios toda esta manera de vivir que no ha sido apropiada, ¿no? Y entonces en ese momento entonces vamos haciendo la petición de perdón por las veces que también hice molestar a los demás, por las veces que fui causa de escándalo, por las veces en que me enojé, me fastidié, perdí la calma, fui violento, dije groserías, malos pensamientos, malas acciones, vi cosas que no debería de ver, etcétera, traicioné, lo que sea. O sea, todos los pecados que cada uno de nosotros sabe que ha cometido, y que para eso necesitamos la iluminación divina, la iluminación del Espíritu Santo que ilumine nuestra conciencia para poderle pedir perdón a Dios en este segundo punto de la parte de la petición. En segundo lugar, tenemos que hacer la oración de petición por los demás. O sea, ahí empieza, Señor, te pido por los demás. Y acuérdense, a esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando tú pides por los demás, el Señor te concede a ti lo que tú necesitas. Entonces no tenemos que ir luego a una oración egoísta, Señor, dame, concédeme. No. A ver, vamos a hacer una oración y donde nosotros podamos incluir a las otras personas que como nosotros necesitamos. Entonces la oración, para que sea mucho más agradable ante los ojos de Dios, en vez de decir dame, yo voy a tener que decir danos, ¿sí? Entonces, danos, Señor, la fuerza, danos, Señor, la perseverancia, danos, Señor, la paciencia, concédenos, Señor, esto. Entonces yo hablo a nombre de tantas personas que como yo somos impacientes, a lo mejor somos groseros, mal pensados, violentos, borrachos, tenemos problemas de drogas, de vicios, etcétera. Entonces yo puedo al incluir a los demás, entonces yo estoy estoy haciendo una oración al Señor, a pesar de que es algo personal. Yo ahí en mi intimidad con Dios no me puedo olvidar que pertenezco a una comunidad, que pertenezco a una sociedad, que pertenezco a una familia, ¿sí? Y entonces por eso nosotros decimos, Señor, danos perdón.
Y en ese sentido, el darnos, el concedernos, el auxiliarnos, tiene que llevarnos a eso, mis hermanos, a que nosotros podamos entender que yo no estoy solo en esta tarea, que yo no estoy solo en esta guerra, que yo no estoy solo en esta batalla, que yo no estoy solo en esta situación a lo mejor emocionalmente baja, desértica de la oración, ¿no? Porque luego a veces pasa eso, que nosotros estamos en un momento en el que no queremos orar, no queremos rezar, todo nos fastidia, todo nos harta y no sabemos por qué, ¿no? Entonces, en esta oración de petición, tercera parte, nosotros tenemos que incluir a los demás. Y posteriormente, en el cuarto punto, nosotros también tenemos que hablar de cuestiones específicas, ¿no? Ya que yo pedí por los demás, o sea, que yo dije, Señor, ilumínanos a la vida entera, a la humanidad entera, para que seamos más conscientes, nos acerquemos a ti, nos arrepintamos, recibamos la comunión, etcétera. Ahora voy a las cuestiones más particulares. Puedo yo hablarle al Señor de las necesidades de alguien que conozco. Señor, dale a mi hijo la gracia de esto, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mis nietos, a mis vecinos, a mis hermanos, a mis padres. Entonces yo voy haciendo momento de oración ya más particularizada, ¿sí? Entonces empecé con todos y ahora yo oro por las necesidades específicas que yo conozco que hay en mi familia, por las necesidades específicas que yo sé que están en mi familia. Y por lo tanto, entonces, mis hermanos y mis hermanas, ahí es donde hay una oración de intercesión, lo que se le llama. La oración de intercesión, porque ahí justamente nosotros estamos hablándole a Dios sobre las necesidades de los demás. Incluso podemos interceder por ellos diciéndole, Señor, ten misericordia de ellos, no les tenemos en cuenta sus faltas, no saben, son ignorantes, no tienen conocimiento de ti, Señor, no te conocen, etcétera. Entonces, nosotros podemos interceder por los demás, mis hermanos y mis hermanas, para que estas personas puedan también alcanzar la misericordia de nuestro Señor. El otro aspecto en nuestra oración, como decía, ya después viene este silencio, dejar que el alma, entonces como quinta parte de nuestra oración es dejar un momento de silencio para que el Señor hable, para que el Señor se manifieste, para que el Señor te haga sentir. O sea, en ese momento, como parte ya casi última de nuestra oración, nosotros tenemos que guardar el silencio debido. Tenemos que llegar a ese punto de contemplación, ese punto de ver al Señor cara a cara y simplemente dejarnos, someternos, dejarnos llevar por ese momento, lo que el Señor nos quiera comunicar, porque recuérdense que hasta ese momento nosotros hemos estado hablando, nosotros hemos estado diciendo, nosotros hemos estado expresándonos, pero el Señor no se ha expresado, el Señor no ha hablado todavía, el Señor hasta ese momento nos ha escuchado. Por lo tanto, entonces, ahora, como parte de ese diálogo del que hablábamos hace un momento, pues viene entonces el, el momento de la escucha, ¿no? Hay escucha, como se dice en hebreo, Shema Israel, escucha Israel. Entonces, vamos a escuchar al Señor sin miedo, porque el Señor quiere comunicarte algo. El Señor quiere decirte algo y te lo va a hacer sentir en el alma, en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en la imaginación. Ahí es donde muchos de nosotros nos perdemos la presencia, la manera de cómo Dios se comunica. Muchos de nosotros no experimentamos la cercanía de Dios. Incluso dicen, pues oro y no siento nada. ¿Por qué? Porque te la pasaste, hable y hable y hable y hable todo el tiempo y no le diste al Señor su lugar. No le diste al Señor la oportunidad para que Él se expresara, la oportunidad para que Él hablara, la oportunidad para que Él pudiera manifestar lo que Él quería comunicarte ese día. Y el Señor no te va a forzar. Si tú no le pones atención, si tú no le das el tiempo, entonces es importante que sepas que el Señor simplemente guardará silencio. ¿Por qué? Porque Él no forza ningún alma, Él invita al alma, escúchame, ¿sí? Entonces, te dispones a la escucha, entonces ahí viene entonces el primer fruto o la primer signo de los frutos de la oración, donde tú empiezas a sentir, a experimentar al Señor cómo te escucha, al Señor cómo te ve, al Señor cómo te está haciendo la,
cómo está respondiendo a tu oración, mis hermanos. Entonces, esperamos que cada uno de ustedes estemos entendiendo y comprendiendo todas estas cosas maravillosas que nos están sucediendo, ¿no? A través de la oración. Entonces vamos a hacer un poquito de espacio aquí para pedirle a nuestro Señor que nos haga la caridad de pues de ayudarnos en ese campo de la oración. Vamos a mandar algunos saludos a todos aquellos que nos están acompañando en este momento, las personas que están llevando, que están con nosotros en este momento. Mandamos saludos a Olga Olivares Márquez, gracias por acompañarnos, a Lourdes Morales, Alicia Benavides González, a todas las familias que están acompañándonos en este preciso momento y que estamos aprendiendo un poquito sobre la oración. Entonces, a todos y cada uno de ustedes, Patricia Dalli, gracias por acompañarnos. Entonces, mis hermanos, pues estamos en esos momentos que necesitamos. Vamos a pedirle a Dios más que nos dé esa gracia de experimentarlo en la oración, esa gracia de poderlo contemplar en la oración, esa gracia de poderlo vislumbrar en la oración, para que nosotros, terminada nuestra oración, podamos decir, hoy el Señor se comunicó conmigo, hoy al Señor lo sentí, porque no es exclusivo de algunos, no es exclusivo de unas cuantas personas, mis hermanos, es de todos. La oración, el Señor a través de la oración se comunica con nosotros. A través de la oración nos hace sentir su presencia. A través de la oración nos manifiesta lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él busca. A través de la oración el Señor nos hace sentir que somos únicos, que cuando estamos en ese punto donde ya es el escuchar a Dios como parte del primer fruto de nuestra oración, el Señor nos pone toda la atención, aunque haya miles de millones de personas y ángeles y arcángeles y todas esas cosas en el mundo, Dios nos pone la atención a nosotros como si fuéramos únicos. O sea, no hay repetición de cariño o aprecio. El Señor nos ama de una manera única y especial. Entonces, por eso, cada uno de nosotros tenemos las mismas necesidades particulares. Nuestra relación con Dios es distinta. Yo no puedo, hay personas que, imagínense, he escuchado personas que de pronto dicen, es que a mí me encantaría que mis hijos fueran como yo, que mi esposa fuera como yo, que mi esposo fuera como yo. No se puede, mis hermanos, porque cada quien experimenta su relación con Dios de manera particular. Aún así, las personas que uno piense que no tienen nada que ver con Dios, aún, como decía, en el fondo de su corazón, en el fondo, su alma tiende a las cosas de Dios. A veces es nuestro orgullo, a veces es nuestra impaciencia, a veces nuestra falta de reconocimiento de las cosas, pero resulta, mis hermanos y mis hermanas, que es ahí donde nosotros tenemos que comprender perfectamente que a pesar de todo eso, nuestro Señor nos da la misma oportunidad a todos. Cada uno la toma de manera diferente. Aún así, un mismo problema es tomado por dos personas diferentes. A mí, por ejemplo, varias veces se me ha comentado que soy muy insensible ante ciertas cosas. Yo no le llamaría insensibilidad, yo le llamo más como tenacidad, en el sentido de que yo tomo las cosas con sangre fría, como se dice, para que no me afecte, para que pueda tener la libertad de poder elegir, de tomar las decisiones adecuadas. Porque si yo me dejara llevar por mis emociones, como lo puede hacer otra persona, entonces muchas veces nos podemos enceguecer los dos y nos podemos, donde ninguno de los dos tiene la capacidad de poder decidir. Y no significa que no me importen las cosas, no significa que no les tome en cuenta, no significa que no me preocupen. Sí me preocupan, sí me importan y todas esas cosas, pero cada uno las toma de manera diferente. Entonces, incluso en las relaciones de los hijos con los padres, que a veces los papás quieren decirle a los hijos, es que quiero que seas así, ¿por qué no eres así? ¿Por qué no eres así? Y resulta que también en ese sentido tenemos que entender, ellos son personas únicas, o sea, tienen su manera de pensar, su manera de ser.
Claro que ciertamente también necesitan guía, ¿verdad? También necesitan conducción, también necesitan consejería, también necesitan ellos que tú les muestres disculpen, ellos necesitan que tú les muestres la capacidad de poder hacer las cosas bien, ¿no? Pero también tienes que dejarlos que actúen, también tienes que dejarlos que manifiesten su propia personalidad, que manifiesten su propio modo de ser. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, entendiendo estas cosas como el dejar a Dios hablar, nosotros vamos a experimentar, como decía, no es de los santos, no es de los perfectos, no es de los que van a la iglesia todo el tiempo, no es de los que comulgamos diario, no, es para todos. O sea, claro que todas esas cosas ayudan a que seamos mucho más sensibles a la cercanía de Dios, ayudan mucho más a que seamos mucho más conscientes de la presencia de Dios, a que nos sea mucho más fácil poder distinguir las cosas buenas de las cosas malas, porque ciertamente no quiero decir que sea lo mismo no venir que venir, no. Siempre venir a acercarte a las cosas de Dios será mucho mejor que las cosas de no venir, por supuesto, pero no por eso nuestro Señor dejará, si tú te dediques, si tú te decides estar en oración, no por eso te dejará el Señor de manifestar su presencia, que a lo mejor no la vas a distinguir porque te decía, no tienes esa sensibilidad, no estás preparado, no sabes distinguir por cómo Dios se manifiesta, pero bueno, el alma sí lo sabe y por lo tanto va a haber un momentito que incluso muchos de nosotros cuando estamos en una oración así contemplativa, en silencio, que a veces escuchamos una música, nos sale un sentimiento de como de querer llorar, como de querer desahogarnos. También esa es una acción del Espíritu de Dios en nosotros. Ese es un fruto de la oración, de poder desahogarnos, ¿no? A veces ni siquiera sabemos por qué queremos llorar, no hay necesidad de llorar, pero que uno tiene esa inquietud. A veces no hay que apagar esa inquietud, hay que hacerla, hay que dejarla fluir, hay que dejarla salir. Y como última parte de nuestra oración, mis hermanos, existe esa especie de deseo, de compromiso, de irnos, de irnos al mundo, de salir de este clima de oración para dar frutos. Que nuestra oración dé frutos, que nuestra oración, porque muchas personas dicen, no quiero que me molesten porque yo rezo mi rosario de 6 a 7 y ya en ese momento pues puede parecer que todo está bien, pero después en el ambiente cotidiano hay un pleito, hay groserías, hay insultos, hay desavenencias, hay cosas que no están bien, entonces uno puede decir, bueno, y entonces la oración para qué sirvió, ¿no? Entonces, no es que Dios falle en la oración, somos nosotros los que fallamos, somos nosotros los que no dejamos al Espíritu de Dios actuar, no dejamos al Espíritu de Dios ser lo que Él quiere ser. Por lo tanto, entonces, hay que dar frutos. Y esos frutos no es los que tú quieres dar, no es lo que a ti te plazca dar. Ahí viene otra vez la acción del Espíritu Santo. Decirle al Espíritu Santo como parte última de tu oración, Señor Dios Todopoderoso, a través de tu Espíritu Santo, terminaré mi momento de oración, saldré otra vez a la vida cotidiana, a la vida ordinaria, saldré a mis trabajos adecuados y de manera usual. Entonces, por favor, a través de tu Espíritu Santo, dame la gracia de dar fruto, ¿no? Para que dé fruto de mi oración, para que realmente se note, como se dice, que estuve en oración, que tuve ese encuentro con nuestro Señor, que se note que yo tengo una manera diferente de vivir, de hacer y de todas las cosas como deben de ser. Entonces, no es tanto como de que yo me tenga que sentir forzado, que yo sea el que decida o el que quiera, o a dónde voy, qué haré, que se me note, que quiero que me vea. No, dile al Espíritu Santo, ¿dónde quieres que yo sirva? ¿Dónde quieres que yo esté? ¿Dónde quieres que yo actúe? Entonces, ahí, mis hermanos y mis hermanas, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que demos fruto en esas áreas donde tenemos que dar fruto, pero sobre todo, y eso es algo que no se nos tiene que olvidar, que es el Espíritu de Dios el que tiene que actuar en nosotros. Y ahí es donde tenemos que decirle, Espíritu de Dios, tú que sabes quién es esta persona, que soy tu templo, que soy tu instrumento, que soy tu puente, tú comunícate a través de mí, úsame, o sea, te doy permiso, úsame, dame esa gracia de poder ser un verdadero
este instrumento de ti, Espíritu de Dios, que yo dé los frutos que tú quieres que dé, que yo dé el testimonio que tú quieres que dé y sin miedo. Por eso cuando muchas veces las personas me preguntan, Padre, es que no sé si usted me va a creer, pero resulta que, y empiezan con esas situaciones, yo siempre les digo, mis hermanos, a esas personas, si la cosa es de Dios, no tienes por qué decir me va a creer o no me va a creer, no. Si tú tuviste una experiencia de Dios, si tú tuviste una manifestación de Dios, no tengas vergüenza de decirlo, porque Dios así lo quiso, porque Dios así se manifestó. Pero cuando una persona me empieza a decir, es que no sé si usted me va a creer, pensará que estoy loca, que no sé qué, o loco, lo que sea, desde ahí entonces yo me empieza a poner duda en mí. Entonces no, cuando si algo sucede en la oración, si algo Dios te comunica, háblalo, porque no fuiste tú, fue Dios, ¿no? Y entonces hay que también pedir el don del discernimiento para poder también expresarnos y decir si esto que Dios me manifestó es para comunicarlo o simplemente es para tenerlo para mí. Entonces, mis hermanos, pues les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en este programa, El Mensajero Eucarístico, y pues les deseo lo mejor, échenle muchísimas ganas y acuérdense la importancia de la oración para perseverar. Eso va a estar hermosísimo. O sea, ora, como dijo este Padre Pío, ora, espera y no te desesperes. O sea, el Señor al final de cuentas nos dará lo que necesitamos. De tal modo que entonces cuídense muchísimo, no se desesperen. Mandamos saludos a todos los que se han conectado con nosotros y acuérdense que nuestra radio siempre está para servirles. Que tengan un excelente día. Dios les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.